Sofía Martínez se miró en el espejo del vestidor de la boutique más exclusiva de la Ciudad de México. El vestido de novia blanco con encaje francés le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. En 3 semanas se casaría con Diego Hernández, el hombre de sus sueños. «Estás preciosa, mija», exclamó su madre Carmen con lágrimas en los ojos. Diego es un hombre muy afortunado. Sofía sonrió, pero algo en su corazón no terminaba de estar tranquilo. En los últimos meses, Diego había estado muy distante. Llegaba tarde a casa, recibía llamadas misteriosas y siempre tenía una excusa diferente. «Mamá, ¿tú crees que Diego me está ocultando algo?», preguntó Sofía mientras se quitaba el vestido. «Ay, Sofía, son los nervios de la boda. Todos los hombres se ponen raros antes de casarse. Ya verás que después de la luna de miel, todo vuelve a la normalidad». Pero Sofía no estaba convencida. Esa tarde, cuando llegó al departamento que compartía con Diego en la colonia Roma Norte, lo encontró hablando por teléfono en voz baja. Al verla, colgó rápidamente. «¿Con quién hablabas?», preguntó Sofía. «Con nadie importante, mi amor. ¿Cómo te fue con el vestido?». Diego cambió el tema y la besó en la frente. Esa noche, mientras Diego dormía, Sofía no podía conciliar el sueño. Algo le decía que su futuro esposo le estaba mintiendo. A la mañana siguiente, Diego salió temprano diciendo que tenía una junta importante en su trabajo de arquitecto. Sofía decidió aprovechar para revisar los preparativos de la boda. Estaba revisando la lista de invitados cuando el teléfono de la casa sonó. «Bueno», contestó Sofía. «¿Diego? Soy Ramón. Necesito hablar contigo urgentemente sobre lo que pasó en Guadalajara. La familia Montoya está haciendo preguntas y...». «Disculpe, Diego no está», interrumpió Sofía. «¿Quién habla?». La línea se cortó inmediatamente. «¿Guadalajara? ¿Familia Montoya?». Sofía nunca había escuchado esos nombres. Diego le había dicho que nunca había estado en Guadalajara, y mucho menos conocía a ninguna familia Montoya. Cuando Diego regresó por la tarde, Sofía decidió preguntarle directamente. «Mi amor, ¿conoces a alguien llamado Ramón? Llamó buscándote y mencionó algo sobre Guadalajara y una familia Montoya». La cara de Diego se puso pálida. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego sonrió forzadamente. «Debe ser un error, mi vida. Ya sabes cómo son los vendedores por teléfono. Inventen cualquier historia para que les compres algo». Pero Sofía notó que las manos de Diego temblaban ligeramente cuando tomó su café. Esa madrugada, Sofía esperó a que Diego estuviera profundamente dormido. Con mucho cuidado, tomó su teléfono celular y revisó sus mensajes. La mayoría eran de trabajo y de amigos, pero había varios de un número desconocido con mensajes extraños. «¿Ya decidiste qué vas a hacer? El tiempo se acaba, Diego. Ella merece saber la verdad». El corazón de Sofía comenzó a latir muy fuerte. ¿Cuál verdad? ¿De qué estaban hablando? Decidió revisar su computadora portátil. Diego siempre dejaba todo abierto porque confiaba en ella completamente. Entre sus correos de trabajo encontró uno que la dejó helada. «Diego, la investigación sobre la muerte de tu padre está avanzando. Los de Guadalajara no van a parar hasta encontrar respuestas. Tienes que decidir pronto. R». Sofía leyó el correo 3 veces. ¿La muerte de su padre? Pero Diego le había dicho que su papá había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 10 años. ¿Qué investigación? ¿Por qué los de Guadalajara estaban involucrados? Sin hacer ruido, regresó a la cama. Diego seguía durmiendo tranquilamente, pero para Sofía la noche se había vuelto eterna. ¿Con quién se iba a casar realmente? Una semana antes de la boda, los amigos de Diego organizaron su despedida de soltero. Sofía pensó que sería la oportunidad perfecta para investigar más a fondo. «Me voy con los muchachos, mi amor. No me esperes despierta», le dijo Diego mientras se arreglaba. «Está bien, que te diviertas», respondió Sofía, pero por dentro ya tenía un plan. En cuanto Diego se fue, Sofía llamó a su mejor amiga, Valeria. «Vale, necesito tu ayuda. Algo raro está pasando con Diego y necesito averiguar qué es». «¿Qué tipo de raro?», preguntó Valeria, preocupada. Sofía le contó sobre las llamadas misteriosas, los mensajes extraños y el correo sobre la investigación de la muerte del padre de Diego. «Ay, Sofía, esto suena muy grave. ¿No será mejor que le preguntes directamente?». «Ya lo intenté, pero me miente». «Vale, ¿tú conoces a alguien en Guadalajara que nos pueda ayudar a investigar?». Valeria pensó por un momento.
Mi prima Adriana vive allá. Trabaja en el periódico local. Si hay algo que investigar sobre una muerte, ella lo puede averiguar. Esa misma noche, Valeria llamó a su prima y le explicó la situación. Adriana prometió investigar cualquier cosa relacionada con la familia Hernández en Guadalajara. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en la floristería arreglando los últimos detalles para las flores de la boda, recibió una llamada de Adriana. Sofía, soy Adriana, la prima de Vale. Tengo información sobre Diego Hernández, pero no es nada bueno. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Qué encontraste? Hace 5 años hubo un escándalo muy grande aquí en Guadalajara. Un hombre llamado Roberto Hernández, que era muy rico y tenía muchas propiedades, murió en circunstancias muy extrañas. Tenía un hijo llamado Diego que desapareció justo después del funeral. ¿Desapareció? Sí. La familia Montoya, que eran socios de Roberto, dijeron que Diego se había robado una herencia de varios millones de pesos que no le correspondía. Pusieron una demanda, pero como Diego desapareció, nunca se resolvió. Sofía se sintió mareada. La floristería comenzó a dar vueltas a su alrededor. ¿Estás segura de que es el mismo Diego? Tengo una foto del periódico de esa época. Te la mando por WhatsApp ahora mismo. Cuando Sofía vio la foto, ya no tuvo dudas. Era Diego, pero 5 años más joven y con el cabello más corto. El titular del periódico decía: buscan a Diego Hernández por robo de herencia millonaria. Esa tarde, Sofía esperó a Diego en el departamento. Tenía la foto impresa y todos los correos que había encontrado. Cuando Diego llegó, inmediatamente notó que algo estaba mal. Sofía estaba sentada en el sofá con los papeles en la mesa de centro. ¿Qué es todo esto, mi amor?, preguntó Diego, tratando de mantener la calma. Es lo que debiste haberme contado desde el principio, respondió Sofía. ¿Quién eres realmente, Diego? Diego vio la foto del periódico y su cara se puso completamente blanca. Se dejó caer en el sillón de enfrente y se cubrió la cara con las manos. Sofía, puedo explicártelo todo. Más te vale que sea una muy buena explicación, porque nuestra boda es en 6 días. Diego respiró profundo y comenzó a hablar. Es cierto, soy Diego Hernández, el hijo de Roberto Hernández de Guadalajara, pero no me robé ninguna herencia. Esa herencia era mía por derecho. Era lo que mi papá me había dejado antes de morir. Entonces, ¿por qué huiste? Porque la familia Montoya quería matarme. Mi papá no murió en un accidente como te dije, continuó Diego. Lo asesinaron. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Roberto Hernández tenía mucho dinero, pero no todo era limpio. Tenía negocios con la familia Montoya, que se dedicaba a cosas ilegales. Mi papá quería salirse de esos negocios, pero ellos no lo dejaron. ¿Qué tipo de cosas ilegales?, preguntó Sofía. Lavado de dinero principalmente. Mi papá había empezado cuando era joven y necesitaba dinero, pero cuando crecí y me di cuenta de lo que pasaba, le pedí que parara. Diego se levantó y caminó hacia la ventana. La última vez que hablé con mi papá me dijo que había encontrado una manera de salirse del negocio, que iba a entregarle todo su dinero limpio a los Montoya y que nos íbamos a ir a vivir a otro lado, lejos de Guadalajara. ¿Qué pasó? A la semana siguiente apareció muerto en su coche. La policía dijo que había sido un infarto, pero yo sabía que lo habían envenenado. Sofía se acercó a Diego y tomó su mano. ¿Por eso te fuiste? El día del funeral, don Esteban Montoya me dijo que si no le entregaba toda la herencia de mi papá, iba a terminar igual que él. Esa misma noche empaqué lo más importante y me vine a México DF. Pero Diego, ¿por qué no me dijiste todo esto desde el principio?, preguntó Sofía. Yo te hubiera entendido, porque tenía miedo de perderte, respondió Diego con lágrimas en los ojos. Cuando te conocí hace 2 años, fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí feliz de verdad. No quería que mi pasado arruinara lo nuestro. Pero ahora que estamos a punto de casarnos, ¿qué va a pasar? ¿Los Montoya te siguen buscando? Diego asintió tristemente. Por eso he estado tan raro últimamente. Ramón es un investigador privado que contraté para que me ayude a saber si los Montoya me han encontrado. Hace una semana, me confirmó que ya saben dónde vivo. Sofía sintió mucho miedo. No solo se iba a casar con un hombre que le había mentido durante 2 años, sino que además estaba en peligro. ¿Qué quieren de ti exactamente? La herencia de mi papá. Eran 20 millones de pesos que él había ganado de manera legal con sus inversiones. Pero como los Montoya pusieron dinero para algunos de esos negocios, dicen que parte de ese dinero es de ellos. ¿Y es cierto?
No lo sé, Sofía. Ese es el problema. Mi papá manejaba muchos números, y yo nunca entendí completamente todos sus negocios. Lo único que sé es que cuando murió, dejó todo ese dinero a mi nombre en el banco. Esa noche, Sofía no pudo dormir nada. Por un lado, entendía por qué Diego le había mentido, pero por otro lado, se sentía traicionada. ¿Cómo podía casarse con alguien que no confiaba en ella lo suficiente para contarle la verdad? A la mañana siguiente, Diego ya se había ido cuando ella despertó. Había dejado una nota en la mesa de la cocina. Mi amor, entiendo si ya no quieres casarte conmigo. No quiero ponerte en peligro. Si decides que no puedes seguir conmigo, lo entenderé. Solo quiero que sepas que te amo más que a mi propia vida. Diego. Sofía llamó inmediatamente a Valeria. Vale, necesito verte urgentemente. Se encontraron en su cafetería favorita en La Condesa. Sofía le contó todo lo que había pasado. Ay, amiga, qué situación tan difícil, dijo Valeria. Pero dime una cosa, ¿tú lo amas? Sí, con toda mi alma. ¿Y crees que él te ama de verdad? Sí, estoy segura. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesta a enfrentar esto juntos? ¿O vas a dejar que el miedo destruya su amor? Sofía sabía que Valeria tenía razón, pero el miedo era muy real. Los Montoya habían matado al papá de Diego. ¿Qué les impediría matarlos a ellos también? Esa tarde, Sofía decidió ir a la oficina de Diego para hablar con él. Tenían que tomar una decisión juntos sobre su futuro. Cuando llegó al edificio donde trabajaba Diego como arquitecto, vio 2 camionetas negras estacionadas afuera. Su instinto le dijo que algo malo estaba pasando. Decidió no entrar por la puerta principal. En su lugar, fue al café de enfrente y desde ahí llamó a Diego. Diego, soy yo. No subas a tu oficina. Hay unas camionetas sospechosas afuera de tu edificio. Sofía, ¿dónde estás? En el café de enfrente. ¿Dónde estás tú? Estoy en el estacionamiento del edificio. Voy hacia ti. 5 minutos después, Diego llegó al café. Estaba muy nervioso. Sofía, tenemos que irnos de aquí. Creo que son ellos. ¿Los Montoya? Sí. Ramón me dijo que iban a venir, pero no pensé que fuera tan pronto. En ese momento, Sofía vio que de las camionetas bajaban varios hombres vestidos de traje negro. Uno de ellos era un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote blanco. ¿Ese es don Esteban Montoya?, preguntó Sofía. Diego miró hacia la ventana y su cara se puso pálida. Sí, ya me encontraron. Diego, tenemos que salir de aquí ahora mismo, dijo Sofía, tomando su mano. Salieron por la puerta trasera del café y corrieron hacia el coche de Sofía. Mientras manejaba por las calles de la Ciudad de México, Diego llamó a Ramón. Ramón, estoy con Sofía. Los Montoya están aquí. Necesitamos ayuda. Diego, escúchame bien. No vayan a tu departamento ni a la casa de ella. Vengan a mi oficina en la Colonia del Valle. Ahí estarán seguros mientras pensamos qué hacer. La oficina de Ramón estaba en el 3er piso de un edificio viejo. Ramón era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con cara seria. Mucho gusto, Sofía. Siento que nos conozcamos en estas circunstancias, dijo Ramón. Diego, tengo malas noticias. Los Montoya no solo vienen por el dinero, quieren venganza. ¿Venganza por qué?, preguntó Sofía. Porque antes de morir, el papá de Diego logró entregarle información a la Policía Federal sobre los negocios ilegales de los Montoya. 3 de sus hijos están en la cárcel por eso. Diego se quedó callado. Nunca había sabido esa parte de la historia. Entonces no se van a conformar con que les devuelva el dinero, dijo Diego. No, quieren matarte, Diego. Y ahora que saben de Sofía, ella también está en peligro. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía, tratando de no sonar tan asustada como se sentía. Tengo un contacto en la Procuraduría General de la República, dijo Ramón. Si Diego acepta colaborar como testigo protegido contra los Montoya, pueden darle protección federal. ¿Eso significa que nunca podríamos tener una vida normal?, preguntó Sofía. Al principio no. Tendrían que cambiar de identidad y vivir en otro estado, tal vez en el norte del país. Pero después de que metan a los Montoya a la cárcel, podrían regresar. Diego tomó la mano de Sofía. Mi amor, no puedo pedirte que hagas eso. Cancelemos la boda. Tú mereces una vida tranquila y normal. Diego Hernández, no seas ridículo, respondió Sofía con una sonrisa. Para bien o para mal, ya estoy metida en esto. Además, ¿no que me amabas más que a tu propia vida? Sí, pero entonces vamos a enfrentar esto juntos.
Pero quiero que me prometas algo, lo que sea. Nunca más me vuelvas a mentir, sin importar qué tan feo sea. Quiero saberlo todo. Diego la besó. Te lo prometo. Ramón sonrió por primera vez desde que los había conocido. Muy bien. Vamos a llamar a mi contacto en la PGR. Al día siguiente, Diego y Sofía se reunieron con la licenciada Patricia Morales, una fiscal especializada en crimen organizado. Diego, lo que me ha contado Ramón es muy valioso para nosotros, dijo la licenciada Morales. Los Montoya han estado en nuestro radar durante años, pero nunca habíamos tenido a alguien con información directa sobre sus operaciones. ¿Qué necesitan exactamente de mí?, preguntó Diego. Necesitamos que declare todo lo que sabe sobre los negocios de su papá con los Montoya. También necesitamos que nos ayude a entender cómo funcionaba el sistema de lavado de dinero. Pero yo era muy joven. No estoy seguro de recordar muchos detalles. No se preocupe. Tenemos maneras de ayudarle a recordar. Lo importante es que esté dispuesto a colaborar. Sofía intervino. ¿Qué va a pasar con nuestra boda? Se supone que es pasado mañana. La licenciada Morales la miró con compasión. Me temo que van a tener que cancelarla, al menos por ahora. Esta misma tarde los vamos a trasladar a una casa de seguridad en Monterrey. Van a tener que estar ahí hasta que terminemos con los Montoya. ¿Cuánto tiempo puede ser eso?, preguntó Sofía. Si todo sale bien, unos 6 meses. Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Su boda de ensueño, los preparativos, los invitados que vendrían de fuera de la ciudad, todo tendría que cancelarse. Esa tarde, Sofía tuvo que hacer las llamadas más difíciles de su vida. Mamá, soy yo. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué pasa, mija? ¿Están bien tú y Diego? Mamá, vamos a tener que cancelar la boda. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sofía le explicó todo lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles sobre el peligro en que estaban. Ay, Dios mío, Sofía. ¿Estás segura de que quieres seguir con Diego después de todo esto? Sí, mamá. Lo amo, y vamos a enfrentar esto juntos. ¿Y dónde van a estar? ¿Cuándo los voy a volver a ver? No lo sabemos todavía, mamá, pero te prometo que en cuanto podamos, te vamos a llamar. Carmen se puso a llorar. Ten mucho cuidado, mija. Te amo. Yo también te amo, mamá. Después tuvo que llamar a la iglesia, al salón de fiestas, al fotógrafo, a la banda, al florista. Cada llamada fue más difícil que la anterior. ¿Todo cancelado?, preguntó Diego cuando Sofía terminó. Todo cancelado, respondió Sofía, tratando de no llorar. Diego la abrazó fuerte. Te prometo que cuando todo esto termine, vamos a tener la boda más hermosa del mundo. Esa misma noche, 2 agentes federales trasladaron a Diego y Sofía a Monterrey. La casa de seguridad era una casa normal, en una colonia de clase media, pero tenía cámaras de seguridad por todos lados y siempre había 2 agentes vigilando. No es exactamente la luna de miel que habíamos planeado, dijo Diego, tratando de hacer una broma. Bueno, al menos estamos juntos, respondió Sofía. Los primeros días fueron muy difíciles. Diego tenía que pasar horas con los investigadores federales recordando detalles de su infancia y de los negocios de su papá. Sofía se sentía muy sola y extrañaba mucho a su familia. Una semana después, la licenciada Morales los visitó con noticias importantes. Diego, hemos arrestado a don Esteban Montoya y a 2 de sus socios. Su testimonio ha sido muy valioso. ¿Eso significa que ya podemos regresar?, preguntó Sofía. Todavía no. Los Montoya tienen muchos contactos y seguramente van a mandar a alguien más a buscarlos. Pero es un gran paso. Diego preguntó algo que lo había estado molestando. Licenciada, ¿qué va a pasar con la herencia de mi papá? ¿Los Montoya tenían derecho a parte de ese dinero? La licenciada Morales sonrió. Esa es la mejor noticia que tengo para ustedes. Después de revisar todos los documentos de su papá y los registros bancarios, hemos determinado que el dinero de la herencia era completamente legal, dijo la licenciada Morales. Su papá había estado documentando todos sus ingresos y había estado cooperando secretamente con nosotros durante los últimos 2 años de su vida. Diego y Sofía se miraron con sorpresa. ¿Mi papá estaba trabajando con el gobierno? Sí, él sabía que lo que había hecho en el pasado estaba mal y quería arreglarlo. Nos estuvo dando información sobre las operaciones de los Montoya. Por eso lo mataron. Diego comenzó a llorar. Durante 5 años había pensado que su papá era un criminal, pero resulta que había muerto tratando de hacer lo correcto. Además,
continuó la licenciada. Como su papá murió colaborando con la justicia, el gobierno va a compensarlos con dinero adicional. En total, Diego, usted va a recibir aproximadamente 30 millones de pesos. Sofía casi se cae de la silla. ¿30 millones? Sí, su papá no solo era inocente, sino que era un héroe. Diego no podía creer lo que estaba escuchando. Durante años había vivido con la culpa de tener dinero que pensaba que no le correspondía, y resulta que no solo era suyo por derecho, sino que había más del que pensaba. ¿Cuándo podemos acceder a ese dinero?, preguntó Sofía. En cuanto termine el juicio contra los Montoya, probablemente en unos 3 meses. 3 meses después, Diego testificó en el juicio contra la familia Montoya. Fue muy difícil para él recordar todo lo que había pasado y hablar sobre la muerte de su papá, pero Sofía estuvo ahí para apoyarlo. El juicio duró 2 semanas. Al final, don Esteban Montoya y sus cómplices fueron condenados a 30 años de prisión por asesinato, lavado de dinero y crimen organizado. Se acabó, le dijo Diego a Sofía cuando salieron del juzgado. Finalmente podemos tener la vida que siempre quisimos. ¿Eso significa que ya podemos casarnos?, preguntó Sofía con una sonrisa. Si todavía quieres casarte con un ex fugitivo, respondió Diego. Quiero casarme con un hombre valiente que luchó por la justicia, dijo Sofía y lo besó. Esa tarde, la licenciada Morales les entregó un cheque por 30 millones de pesos y sus nuevos documentos de identidad con sus nombres reales. ¿Qué van a hacer con tanto dinero?, les preguntó. Diego y Sofía se miraron. Habían estado hablando de eso durante semanas. Vamos a empezar una fundación para ayudar a familias que estén en situaciones como la nuestra, dijo Sofía, que tengan que huir por amenazas del crimen organizado. Y vamos a vivir una vida sencilla y tranquila, agregó Diego. Ya tuvimos suficiente emoción para toda la vida. 6 meses después, en una iglesia pequeña en Cuernavaca, Diego y Sofía finalmente se casaron. No fue la boda gigantesca que habían planeado originalmente, pero fue perfecta. Solo estuvieron las familias más cercanas y algunos amigos íntimos. Ramón fue el padrino de Diego, y Valeria fue la madrina de Sofía. Dearly beloved, dijo el padre Miguel en su homilía, Diego y Sofía han demostrado que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Han enfrentado juntos el miedo, la incertidumbre y el peligro, y su amor ha salido más fuerte. Durante la ceremonia, Diego le susurró a Sofía, ¿te arrepientes de no haber huido cuando te conté la verdad? Jamás, respondió Sofía. Esta ha sido la aventura más loca de mi vida, pero no la cambiaría por nada. Cuando se besaron al final de la ceremonia, todos los invitados aplaudieron. Por fin, después de tanto drama, Diego y Sofía podían comenzar su vida juntos. O eso pensaban. Durante la fiesta, Sofía notó a un hombre mayor que no conocía, parado en una esquina del jardín. Parecía estar observándolos. Cuando se acercó a preguntarle quién era, el hombre desapareció. ¿Viste a ese señor?, le preguntó a Diego. ¿Cuál señor? Diego miró alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. Sofía pensó que tal vez habían sido los nervios de la boda, pero algo le decía que su aventura aún no había terminado. 2 semanas después de la boda, Diego y Sofía estaban en su luna de miel en Playa del Carmen, cuando recibieron una visita inesperada en su hotel. ¿Diego Hernández?, preguntó un hombre elegante de unos 60 años. Sí, ¿quién lo busca?, respondió Diego inmediatamente alerta. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Soy abogado. Represento a la familia Herrera de España. Sofía y Diego se miraron confundidos. No conocemos a ninguna familia Herrera, dijo Sofía. El abogado sonrió. Pero ellos lo conocen a usted, Diego. Verá, su papá, Roberto Hernández, tenía un hermano gemelo llamado Ricardo Hernández. Ricardo se fue a España cuando eran jóvenes y cambió su apellido a Herrera. Diego se quedó mudo. Su papá nunca le había mencionado que tenía un hermano, mucho menos un gemelo. Ricardo murió el mes pasado, continuó el abogado. Antes de morir, contrató a varios investigadores privados para encontrar a su familia en México. Resulta que Ricardo Herrera era multimillonario en España. Tenía una fortuna de más de 100 millones de euros. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, preguntó Sofía. Ricardo no tuvo hijos. En su testamento, dejó toda su fortuna a su único sobrino vivo, Diego Hernández. Diego se sentó pesadamente en una silla de la terraza del hotel. Primero había heredado 30 millones de pesos de su papá,
y ahora resultaba que tenía un tío en España que le dejaba 100 millones de euros. «Esto no puede estar pasando», murmuró Diego. «¿Estás seguro de que no hay un error?». El abogado sacó varios documentos de su maletín. «Aquí están todas las pruebas. Fotografías de Roberto y Ricardo cuando eran jóvenes, actas de nacimiento y el testamento completo. No hay duda, Diego. Usted es el heredero único de la fortuna Herrera». Sofía tomó una de las fotografías. En ella se veían dos jóvenes idénticos, y uno de ellos era claramente el papá de Diego. «¿Por qué mi papá nunca me habló de su hermano?», preguntó Diego. «Según lo que investigamos, los hermanos se pelearon por una mujer cuando tenían 20 años. Ricardo se fue a España y nunca más se hablaron, pero al final de su vida, Ricardo se arrepintió mucho de esa pelea. El abogado le entregó una carta a Diego. «Esto es para usted», la escribió Ricardo poco antes de morir. Con manos temblorosas, Diego abrió la carta. «Querido sobrino Diego, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente los investigadores te encontraron. Siento mucho no haber estado presente en tu vida. La pelea que tuve con tu papá Roberto fue el error más grande de mi vida. Cuando me enteré de que Roberto había muerto, y de todos los problemas que tuviste con los Montoya, quise ayudarte, pero ya era muy tarde. Espero que esta herencia te ayude a tener la vida feliz que mereces. Cuida mucho a tu familia. No cometas el mismo error que yo cometí al alejarme de los que amaba. Con cariño, tu tío Ricardo». Diego terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Sofía lo abrazó fuerte. «¿Qué tenemos que hacer para reclamar la herencia?», preguntó Sofía al abogado. «Necesitan viajar a Madrid para firmar algunos documentos. Es un proceso sencillo, pero tiene que hacerse en persona». Diego miró a Sofía. «¿Qué opinas, mi amor? ¿Otra aventura?». Sofía sonrió. Después de todo lo que habían pasado, un viaje a España parecía unas vacaciones. ¿Por qué no? Pero esta vez, nada de secretos. Todo lo que pase, lo enfrentamos juntos. «Trato hecho», dijo Diego, y la besó. Mientras veían el atardecer en la playa de Playa del Carmen, Diego y Sofía pensaron en todo lo que había pasado en el último año. Habían comenzado planeando una boda sencilla, y ahora eran multimillonarios con casas en México y España. Pero lo más importante era que habían aprendido que el amor verdadero puede superar cualquier secreto, cualquier peligro y cualquier obstáculo. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo Sofía a Diego. «¿Qué?». «Que ya no tienes que trabajar de arquitecto si no quieres. Podemos viajar por el mundo, ayudar a mucha gente con nuestra fundación y tener todos los hijos que queramos». Diego sonrió. «¿Hijos? ¿Ya estás pensando en hijos?». «Bueno, después de tantas emociones, me gustaría una vida un poco más tranquila. Niños corriendo por la casa, cenas familiares, navidades con muchos regalos». «Me encanta la idea», dijo Diego. «Pero antes tenemos que ir a España a firmar esos papeles». «¿Y si en España nos esperan más sorpresas?». Diego se rió. «Con nuestra suerte, probablemente sí, pero ya no me asusta. Tengo a mi lado a la mujer más valiente y más inteligente del mundo. Y yo tengo al hombre más honesto y más bueno del mundo», respondió Sofía. «Bueno, honesto ahora que ya no me miente. Te prometo que nunca más te voy a ocultar nada, ni siquiera si encuentro otro tío perdido en Australia con una mina de diamantes». Se rieron juntos mientras el sol se ocultaba en el horizonte. No sabían qué otras aventuras les esperaban en el futuro, pero sabían que las iban a enfrentar juntos, como esposos, como socios y como mejores amigos. Y así terminó la historia del secreto de Diego antes de la boda y la herencia que cambió sus vidas para siempre. Pero como en todas las buenas historias de amor, este final era solo el comienzo de una nueva aventura. Epílogo. 5 años. Después Madrid, España. Primavera de 2029. El sol de la mañana entraba por los ventanales del elegante apartamento en el barrio de Salamanca. Sofía despertó al escuchar las risas de sus gemelos de 3 años, Roberto y Ricardo, que jugaban en el jardín con su niñera Carmen. Sí, había decidido ponerles los nombres de los hermanos Hernández en honor a la familia que Diego nunca conoció completamente. «Buenos días, mi amor», susurró Diego, besándola en la frente. «Los niños ya desayunaron y Carmen los va a llevar al parque». «¿Qué hora es?», preguntó Sofía, estirándose perezosamente. «Las 9. Tenemos la reunión con el arquitecto a las 11 para revisar los planos de la nueva sede de la fundación».
Sofía sonrió. La Fundación Hernández Martínez se había convertido en una de las organizaciones de ayuda humanitaria más importantes de España y México. En 5 años habían ayudado a más de 10.000 familias que huían de la violencia del crimen organizado, proporcionándoles refugio temporal, asesoría legal y apoyo económico para comenzar nuevas vidas. Se levantó y se puso una bata de seda. Desde la ventana podía ver el hermoso jardín de su casa en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Habían decidido mudarse ahí después del nacimiento de los gemelos, buscando un ambiente más tranquilo que el bullicioso centro de la capital española. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Diego abrazándola por detrás. Martes 15 de mayo, respondió Sofía. ¿Por qué? ¿Se me olvida algo importante? Hace exactamente 5 años que llegamos a Madrid por primera vez para reclamar la herencia de tío Ricardo. Sofía se giró para mirarlo. ¿En serio? No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Se siente como si hubiera sido ayer cuando estábamos en esa oficina de abogados, sin saber qué esperar. Diego se rió. Recuerdo que estabas tan nerviosa que no paraste de hablar durante todo el vuelo desde México. Es que no podía creer que fuera real. Un tío millonario en España que nunca supimos que existía. Sonaba como algo sacado de una telenovela. Bueno, técnicamente nuestra historia completa suena como una telenovela, dijo Diego. Novio con pasado criminal, familia mafiosa, testigo protegido, herencias millonarias, hermanos gemelos perdidos. No te olvides de la persecución en camionetas negras y la cancelación de la boda, agregó Sofía. Definitivamente telenovela material. Se dirigieron a la cocina, donde su ama de llaves, Pilar, ya había preparado café y tostadas con jamón ibérico. Habían contratado a Pilar durante su primer año en Madrid, cuando Sofía estaba embarazada de los gemelos y necesitaban ayuda con la casa. Buenos días, señores, saludó Pilar. ¿Van a desayunar aquí o prefieren en la terraza? En la terraza. Por favor, Pilar, respondió Sofía. Hace un día hermoso. Mientras desayunaban, Diego revisaba su teléfono. Tenemos noticias de México, dijo. Valeria dice que la nueva sede de la fundación en Guadalajara ya está lista. Van a inaugurar la próxima semana. Sofía sintió una punzada de nostalgia. A pesar de lo mucho que amaba su nueva vida en España, todavía extrañaba México. Visitaban el país 3 veces al año, pero no era lo mismo que vivir ahí. ¿Has pensado en la propuesta que nos hizo el gobierno mexicano?, preguntó Sofía. Unas semanas antes, el presidente de México les había ofrecido a Diego y Sofía dirigir un nuevo programa nacional de protección a víctimas del crimen organizado, con base en la Ciudad de México. He estado pensando mucho en eso, admitió Diego. Sería una oportunidad increíble de ayudar a más gente, pero significaría mudarnos otra vez con los niños. Los niños son pequeños, se adaptarían rápido, dijo Sofía. La pregunta es si nosotros estamos listos para otra gran aventura. Diego tomó su mano. ¿Qué piensas tú? Honestamente, parte de mí extraña la emoción de nuestros primeros años juntos. No la parte del peligro, obviamente, pero sí la sensación de que estábamos construyendo algo importante juntos. Aquí también estamos construyendo algo importante con la fundación. Sí, pero es diferente. Aquí ya tenemos todo establecido, una rutina, una vida cómoda. En México sería empezar de cero otra vez. Diego asintió. Entendía perfectamente lo que Sofía quería decir. Su vida en Madrid era hermosa y tranquila, pero a veces extrañaba la intensidad de sus primeros años juntos, cuando cada día traía nuevos desafíos. ¿Y si hacemos un compromiso?, propuso Diego. Dividimos nuestro tiempo entre los 2 países. 6 meses en México dirigiendo el programa del gobierno y 6 meses aquí supervisando las operaciones europeas de la fundación. Sofía consideró la idea. Sería complicado con los niños. Los niños podrían tener la experiencia única de crecer bilingües y biculturales de verdad. Imagínate qué perspectiva del mundo tendrían. En ese momento, Roberto y Ricardo entraron corriendo a la terraza, seguidos por Carmen. «¡Papá, papá!», gritó Roberto. «Vimos un señor muy raro en el parque». Diego y Sofía intercambiaron una mirada preocupada. Después de 5 años de tranquilidad, su instinto de supervivencia seguía muy presente. «¿Qué tipo de señor raro?», preguntó Diego tratando de sonar casual. «Un señor con un sombrero muy grande y lentes de sol», explicó Ricardo. «Nos estaba tomando fotos». Carmen intervino.
Señores, probablemente no es nada, pero el hombre me pareció sospechoso. Cuando le pregunté qué hacía, se fue muy rápido. Sofía sintió que su estómago se contraía. ¿Era posible que después de tanto tiempo todavía hubiera gente buscándolos? Carmen, lleva a los niños adentro, por favor, dijo Diego. Sofía y yo necesitamos hablar. Una vez que se quedaron solos, Diego marcó un número en su teléfono. ¿A quién llamas?, preguntó Sofía. A Ramón. Sé que está retirado, pero sigue teniendo contactos. Si hay algo de qué preocuparnos, él lo sabrá. Ramón contestó al tercer timbrazo. Diego, qué sorpresa. ¿Cómo están en España? Bien, Ramón, pero tengo una pregunta. ¿Has escuchado algo sobre actividad sospechosa relacionada con nosotros? Alguien estuvo tomando fotos de mis hijos en Madrid. Hubo una pausa larga. Diego, no quería preocuparte, pero he escuchado rumores de que algunos de los socios de los Montoya, que nunca fueron arrestados, están tratando de localizarte. ¿Por qué? Los Montoya están en la cárcel y ya no representan una amenaza. Aparentemente no se trata de venganza esta vez. Se trata de dinero. ¿Dinero? Según mis fuentes, creen que todavía tienes información sobre dónde los Montoya escondieron dinero que nunca fue recuperado. Millones de dólares que desaparecieron antes de que los arrestaran. Sofía se acercó al teléfono para escuchar mejor. Pero yo no sé nada sobre dinero escondido, dijo Diego. Ya les dije todo lo que sabía a los federales hace 5 años. Lo sé, pero ellos no lo creen. Piensan que tu papá te dejó más información de la que revelaste. ¿Qué debemos hacer? Por ahora, manténganse alerta. Voy a hacer algunas llamadas y ver qué puedo averiguar. Mientras tanto, consideren contratar seguridad privada. Cuando colgaron, Sofía se sentó pesadamente en su silla. No puedo creerlo. Pensé que habíamos terminado con todo esto. Diego se acercó y la abrazó. Hey, esta vez es diferente. Ya no somos los jóvenes asustados que huían en la noche. Tenemos recursos, contactos y experiencia. Si alguien quiere molestarnos, van a descubrir que no somos presa fácil. Pero tenemos a los niños que proteger ahora. Es diferente. Exactamente por eso vamos a ser más cuidadosos pero no más temerosos. Esa tarde, contrataron a una empresa de seguridad privada recomendada por sus abogados. Dentro de 2 horas, tenían guardaespaldas discretos siguiéndolos y un sistema de seguridad mejorado instalado en su casa. ¿Te das cuenta de que esto podría cambiar nuestra decisión sobre regresar a México?, preguntó Sofía mientras veían a los técnicos instalar las nuevas cámaras de seguridad. ¿Por qué? Si hay gente buscándonos aquí, tal vez sea más seguro estar en México, donde tenemos contactos en el gobierno y conocemos mejor el territorio. Diego consideró la idea. O tal vez deberíamos quedarnos aquí, donde tenemos menos conexiones con nuestro pasado. O tal vez, dijo Sofía con una sonrisa traviesa, deberíamos hacer algo completamente inesperado. ¿Cómo qué? ¿Recuerdas lo que dijiste hace años sobre encontrar un tío en Australia con una mina de diamantes? Diego se rió a pesar de la tensión. ¿Estás sugiriendo que nos mudemos a Australia? ¿Por qué no? Tenemos el dinero para vivir en cualquier parte. Los niños son pequeños y se adaptarían. Podríamos abrir una sede de la Fundación en Asia-Pacífico. Sofía Hernández, después de 5 años de matrimonio todavía me sorprendes. Sofía Martínez de Hernández, lo corrigió. Y espero seguir sorprendiéndote durante los próximos 50 años. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Diego y Sofía se sentaron en su estudio a revisar sus opciones. Tenían propiedades en Madrid, México, DF y Guadalajara, cuentas bancarias en 3 países, una fundación con operaciones en 2 continentes, y ahora posiblemente enemigos que los buscaban otra vez. ¿Sabes qué?, dijo Sofía de repente. No me arrepiento de nada. ¿De nada? De nada. Ni de haberme enamorado de un fugitivo, ni de haber cancelado nuestra primera boda, ni de haber vivido en una casa de seguridad, ni de habernos mudado a España. Todo nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿Y dónde estamos exactamente? Somos una familia feliz con 2 hijos hermosos haciendo trabajo que importa y con suficiente dinero para nunca tener que preocuparnos por las necesidades básicas. Hay gente que daría cualquier cosa por tener lo que nosotros tenemos. Diego la besó. ¿Y si tenemos que mudarnos otra vez? Entonces nos mudamos. ¿Y si tenemos que enfrentar más peligros? Entonces los enfrentamos juntos, como siempre. ¿Y si descubrimos que tengo más familia perdida en algún lado con más herencias misteriosas?
Sofía se rió. Entonces vamos a necesitar un contador mejor. Una semana después, Ramón los llamó con noticias tranquilizadoras. Diego, buenas noticias. Los federales arrestaron al grupo que los estaba buscando. Resultó que eran solo 3 tipos desesperados que pensaban que ustedes tenían información sobre un tesoro escondido. No hay ninguna organización grande detrás de esto. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Ya pueden relajarse y seguir con sus vidas normales. Esa noche, Diego y Sofía celebraron con una cena romántica en su restaurante favorito de Madrid. ¿Entonces qué decidimos?, preguntó Sofía. ¿México, España o Australia? He estado pensando en eso, dijo Diego. ¿Qué tal si hacemos algo diferente? En lugar de mudarnos a un solo lugar, ¿por qué no establecemos la fundación como una organización verdaderamente internacional? ¿Qué quieres decir? Podríamos pasar 4 meses al año en cada lugar. México, España y, bueno, tal vez no Australia, pero sí algún otro país donde podamos hacer una diferencia. ¿Cómo cuál? Colombia, por ejemplo. Tienen problemas similares a los de México con el crimen organizado. O tal vez Argentina. O Chile. Sofía consideró la idea. Sería una vida muy interesante para los niños. Y para nosotros. Nunca nos aburriríamos. ¿Y cuándo tendríamos más hijos? Diego casi se atraganta con su vino. ¿Más hijos? ¿No crees que con los gemelos ya tenemos suficiente emoción? Los gemelos van a empezar el kinder el año que viene. Podríamos darles un hermanito o hermanita. Una hermanita que podría nacer en México, crecer en España y estudiar la universidad en Colombia. Exactamente. ¿No te parece emocionante? Diego tomó la mano de Sofía sobre la mesa. ¿Sabes qué me parece emocionante? ¿Qué? Que después de todo lo que hemos pasado, todavía estamos aquí, todavía nos amamos y todavía queremos tener aventuras juntos. Incluso si esas aventuras incluyen más persecuciones, más secretos familiares y más herencias misteriosas, especialmente si incluyen todo eso, dijo Diego, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de secretos entre nosotros, sin importar qué tan loco sea lo que descubramos. Trato hecho, dijo Sofía, pero tú también tienes que prometerme algo, lo que sea. La próxima vez que alguien trate de matarnos o perseguirnos, me avisas inmediatamente. Nada de tratar de protegerme manteniéndome en la ignorancia. Prometo que seremos un equipo completo en todo, siempre. Brindaron con champán francés mientras el sol se ponía sobre Madrid. En una mesa cercana, una pareja joven estaba discutiendo los planes para su boda. Sofía los observó con una sonrisa nostálgica. ¿Te acuerdas cuando éramos así de inocentes?, le preguntó a Diego. ¿Inocentes? Tú descubriste que me estaba casando contigo bajo un nombre falso y que tenía una familia criminal persiguiéndome, y aún así decidiste quedarte conmigo. Eso no es inocencia, eso es valentía o locura. Lo mejor de todo es que fue las 2 cosas. Cuando llegaron a casa esa noche, encontraron a Carmen jugando con los gemelos en la sala. ¿Cómo se portaron?, preguntó Sofía. Como angelitos, respondió Carmen. Pero Roberto preguntó algo interesante. ¿Qué preguntó? Preguntó si ustedes tenían más hermanos como el tío Ricardo, porque quiere más tíos para su cumpleaños. Diego y Sofía se miraron y comenzaron a reírse. ¿Qué le dijiste?, preguntó Diego. Le dije que con ustedes 2 nunca se sabe qué sorpresas puede traer el futuro. Después de que Carmen se fue y acostaron a los niños, Diego y Sofía se sentaron en su balcón a mirar las estrellas. ¿Crees que algún día vamos a tener una vida completamente normal y aburrida?, preguntó Sofía. Espero que no, respondió Diego. Lo normal está sobrevalorado. ¿Y si resulta que sí tengo más familia perdida en algún lado? Entonces los recibiremos con los brazos abiertos y estaremos preparados para cualquier aventura que traigan consigo. ¿Y si nuestros hijos crecen y deciden que quieren una vida normal y aburrida? Entonces los apoyaremos completamente, pero secretamente esperaremos que cambien de opinión. Sofía se acurrucó contra Diego. Te amo, Diego Hernández. Amo nuestra vida loca, impredecible y maravillosa. Y yo te amo a ti, Sofía Martínez de Hernández. Gracias por darme la familia que nunca pensé que podría tener. Y gracias por qué más, por enseñarme que los mejores secretos son los que compartimos juntos, no los que guardamos separados. Mientras se quedaban dormidos esa noche, ninguno de los 2 sabía que al día siguiente recibirían una llamada del Vaticano. Aparentemente, el hermano gemelo de Roberto Hernández, Ricardo,
había donado una gran suma de dinero a la Iglesia Católica antes de morir, y había una confusión con unos documentos que requerían la presencia de Diego en Roma. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora Diego y Sofía durmieron tranquilamente, sabiendo que sin importar qué aventuras les esperaran, las enfrentarían juntos, como equipo, como familia, y como dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no solo puede sobrevivir cualquier secreto, sino que puede convertir cualquier desafío en una nueva oportunidad para crecer juntos. Y en algún lugar de Madrid, bajo las estrellas españolas, dos niños dormían pacíficamente, sin saber aún que habían heredado no solo una fortuna millonaria, sino también la capacidad de sus padres para convertir cualquier crisis en una aventura y cualquier final en un nuevo comienzo.